Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la unidad temática 1. Ahora vamos a hablar de las patologías causadas por dos miembros de esta familia de virus, la familia Herpes viridae. Y como características generales de esta familia de virus, tienen que saber que la familia Herpes viridae es un conjunto de virus estructuralmente similares, ya que todos ellos se caracterizan por tener de afuera hacia adentro una envoltura de naturaleza glucoproteica que el virus la adquiere por su interacción o posterior a la interacción que ejerce o establece con la célula hospedadora. Esta envoltura está rodeando un espacio lleno de un material fibrilar amorfo de naturaleza peptídica, el tegumento, que según describe la literatura es una estructura que estaría presente únicamente en esta familia de virus, lo cual los hace característicos. Y el núcleo cápside, una estructura también proteica cuya función es rodear y proteger al genoma viral. Tienen que saber que el genoma de todo virus perteneciente a esta familia Herpes viridae se corresponde con una molécula de ADN de doble cadena, el mismo que está fragmentado en dos porciones o está dividido en dos fragmentos, un fragmento largo y un fragmento corto. Ambos fragmentos están flanqueados por secuencias repetitivas invertidas que son muy importantes para el establecimiento de la latencia del virus. Se denominan palíndromos por el hecho de ser secuencias repetitivas invertidas y que permitirían la circularización del ADN, del ácido nucleico de estos agentes, favoreciendo el estado de latencia. Tienen que saber también que estos virus son ampliamente ubicuos, están presentes tanto en el hombre como en los animales, es decir, que ambos tipos de organismos pueden ser reservorios de estos virus, por eso se los considera ubicuos, y además las infecciones por estos agentes están ampliamente diseminadas. Se habla de que más del 70% de la población a nivel global en las diferentes regiones del mundo tendrían anticuerpos para estos virus. Según las propiedades biológicas, estos virus de la familia Herpes viridae han sido clasificados en alfa herpes virinae, beta herpes virinae y gamma herpes virinae. Los alfa herpes virinae dentro de esta familia se incluyen virus de ciclo de replicación lítico en células epiteliales. Además, estos virus tienen la capacidad de infectar tejido nervioso, neuronas. Los alfa herpes virinae entonces son un conjunto de virus que tienen fundamentalmente tropismo por tejidos originados en la capa ectodérmica, que tienen un origen desde el punto de vista embriológico a partir del ectodermo, y su tropismo es básicamente centrado a la mucosa, a las células epiteliales y al tejido nervioso. Dentro de este grupo reconocemos virus herpes simple tipo 1, virus herpes simple tipo 2, que pueden ser causantes de las lesiones herpéticas, de las famosas estomatitis herpéticas o del herpes labial, considerando que HCV1 en general muestra un mayor tropismo, una mayor atracción por la mucosa bucal, mientras que el virus herpes simple tipo 2, su tropismo es más aumentado hacia la mucosa genital, pero eso no quiere decir que no podamos encontrar lesiones de estomatitis herpéticas por HCV2 o lesiones de herpes genital por HCV1. Y también dentro de esta subfamilia se reconoce el virus varicela zoster, causante del cuadro clínico llamado varicela y de la forma de reactivación conocida como herpes zoster. La subfamilia beta herpes virinae comprende los grupos citomegalovirus, herpes virus tipo 6, herpes virus tipo 7. Estos virus, por ejemplo, esta subfamilia se caracteriza porque muestra tropismo, capacidad de infectar tanto tejido linfoide, glándulas salivales y tejido renal.
puede ser ciclolítico en el epitelio. Generalmente no hacen ciclolítico en el tejido linfoide estos virus, hacen ciclolítico en el epitelio. Y usan en todo caso al tejido linfoide para hacer la latencia. Entonces los beta herpes virinae, al igual que los gamma herpes virinae, no infectan tejido nervioso, no infectan a las neuronas. Los únicos de esta familia que infectan neuronas son los alfa herpes virinae. Los alfa herpes virinae infectan neuronas, pero no hacen ciclo lítico en las neuronas, hacen ciclo lítico únicamente en los epitelios. Las neuronas las utilizan, las infectan para establecer el ciclo de latencia. Los beta herpes virinae, entonces repito, dentro de este grupo tenemos a citomegalovirus, virus herpes tipo 6, virus herpes tipo 7. Estos virus pueden infectar tanto tejido renal, células epiteliales, básicamente infectan glándulas salivales dentro de lo que es tejido epitelial y tejido linfoide. Y los gamma herpes virinae son otra subfamilia dentro de esta familia herpes virinae que comprende el virus Epstein-Barr, el virus herpes tipo 8, los cuales han mostrado capacidad de infectar tejido linfoide y células epiteliales. Se sabe que ejercen ciclo lítico en las células epiteliales, pero no hacen ciclo lítico en el tejido linfoide. Sí pueden replicar en el tejido linfoide, pero no hacen lisis, no destruyen esas células, ya que las utilizan para establecer la fase de latencia. Todos estos virus de la familia herpes viridae se llaman así o se agrupan en una misma familia por estas tres propiedades que exponen su ultraestructura, ya que todos cuentan con este tegumento que les había mencionado. Este tegumento está presente únicamente en los virus de esta familia, no se reconoce presencia de tegumento en otras familias de virus y están agrupados también todos en una misma familia. ¿Por qué? Porque todos ejercen fase lítica, aunque no la ejercen en todos los tipos celulares, generalmente la hacen en los epitelios, y todos tienen capacidad de realizar una fase de latencia, que puede ser en el tejido linfoide, para el caso de los beta herpes virinae o para los gamma herpes virinae, aunque también pueden quedar el virus dentro como en fase de latencia o replicando en una forma crónica en el tejido glandular salival. Esto va para los gamma herpes virinae, y el ciclo lítico lo ejercen en los epitelios, y esto va para los virus de las tres subfamilias. Bueno, entonces desde el punto de vista ultraestructural, estos virus son muy característicos, como les había dicho, por la presencia de este tegumento que está rodeando el nucleocápside y que consiste en una sustancia amorfa fibrilar compuesta de péptidos. Son varios los péptidos que podemos encontrar en esta estructura, pero el más importante que tienen que recordar, porque explica la patogénesis o el comportamiento biológico de este agente una vez que ingresa en la célula hospedadora, y que permite su replicación, tiene un papel central en el ciclo replicativo, es el péptido BP16, que está presente en este tegumento. ¿Sí? Había dicho que esta estructura es característica, es exclusiva de esta familia de virus, que no se ha reconocido en otras familias de virus que también hacen ciclo lítico, como por ejemplo los virus Coxsackie. Bueno, tenemos la envoltura. La envoltura es la estructura más externa de este agente, que la adquiere por su interacción o tras su interacción con la célula hospedadora, pero esta envoltura está atravesada por una diversidad de glucoproteínas codificadas por 10 genes distintos, o sea que en esta envoltura vamos a encontrar variedades de glucoproteínas codificadas por 10 tipos de genes, y estas glucoproteínas van a atravesar esta estructura a manera de espículas, como lo ven en el esquema. Y después el nucleocápside, que tiene o exhibe una simetría icosaédrica, está también constituido por proteínas, esa es su composición molecular, y la función del cápside es alojar al ácido nucleico, al genoma de este agente, que se corresponde con una molécula de ADN bicatenaria. Como les había dicho, está fragmentado este ADN en dos porciones, una corta y una larga,
y ambos segmentos de ADN estarían flanqueados por secuencias repetitivas invertidas, llamadas palíndromos, las cuales son importantes para el estado de latencia del virus. Bueno, de la familia herpes virinae solamente vamos a hablar sobre la patología causada por virus herpes simple debido a su alta prevalencia. Es importante que ustedes como odontólogo recuerden la semiología de esta infección, los métodos de diagnóstico, cómo reconocemos el efecto citopático, ¿no? O la lesión celular causada por este agente. Y vamos también a hablar sobre el modelo virus Epstein-Barr, que es otro integrante de esta familia herpes viridae, pertenece, como les había dicho, a la subfamilia gamma herpes virinae, mientras que el virus herpes simple está dentro de la subfamilia alfa herpes virinae, ¿no? Esta subdivisión en familias está determinada por las propiedades biológicas de estos virus. Así que vamos a empezar entonces con la patología causada o vinculada al virus herpes simplex. Entonces, del virus herpes simple, simplemente como para ubicarnos en contexto, es importante que sepan que este virus fue inicialmente descrito por Lowenstein en 1919. El serotipo 1 o el genotipo HCV1 fue descrito en 1919 por Lowenstein. Y recién en 1962, en la década del 60, fue descrito el genotipo HCV2, que es el que muestra básicamente tropismo por la mucosa genital, causando el cuadro de herpes genital, una enfermedad considerada venérea, por su transmisión es predominantemente sexual, y que fue descrito por Schneeweiss en ese año. Estos virus, tanto HCV1 como HCV2, mostrarían un tamaño promedio que va de 150 a 190 nanómetros, y in vitro se ha establecido que son capaces de infectar una amplia variedad de células, tanto de origen ectodérmico y de origen mesodérmico, es decir, tanto epitelios como tejidos conectivos, mientras que in vivo estos virus básicamente muestran un tropismo por piel y sistema nervioso. Tienen que saber que tanto el genotipo 1 como el genotipo 2 y el virus varicela zoster, que pertenecen a esta subfamilia alfa herpes virinae, se caracterizan por tener una replicación bastante rápida. In vitro pueden infectar, como les dije, una diversidad de tipos celulares, tanto de origen epitelial como conectivo. Sin embargo, in vivo ese tropismo se ve un poco más restringido. En el caso del HCV1 lo vamos a ver más a nivel de cavidad bucal, ese tropismo, mucosa bucal, y HCV2 a nivel de mucosa genital. Bueno, en cuanto a la envoltura, yo les había dicho que la envoltura de estos virus, del virus, en general de los virus de la familia herpes viridae, estaba atravesada por una variedad de glucoproteínas tipo espículas, y en los virus alfa herpes virinae vamos a encontrar 4 glucoproteínas que son esenciales para el ciclo vital de este agente. Las glucoproteínas B, C y D son fundamentales porque permiten la interacción del virus con la célula hospedadora. Son las glucoproteínas que reconocen el receptor en la célula hospedadora. Estos receptores que van a permitir la entrada de virus herpes simple tipo 1 o virus herpes simple tipo 2 son receptores del tipo de paransulfato, glucosaminoglucanos, y receptores de la familia del TNF. La glucoproteína G, esta se considera que es parcialmente diferente entre el genotipo 1 y el genotipo 2, y es por tanto la glucoproteína que da la especificidad de serotipo. ¿Sí? Tanto el HCV1 como el HCV2 son idénticos en la secuencia aminoácidica de estas glucoproteínas, la B, la C y la D.
no podemos discriminar el genotipo 1 del genotipo 2 por la secuencia aminoácidica de estas tres proteínas. La única forma de discriminar un genotipo del otro es por la secuencia aminoácidica o la secuencia nucleotídica del gen que codifica esta glucoproteína G, que es la que da, como les dije, la especificidad de serotipo. Entonces se utiliza justamente esta proteína como blanco para los ensayos de ELISA y poder establecer por serología el serotipo que infectó al paciente, ¿no? Si yo quiero determinar qué serotipo específico es el causante de las lesiones vesiculares, de las lesiones herpéticas que caracterizan a esta infección, yo tengo que solicitar una serología para establecer el genotipo específico, si las lesiones son por HCV1 o si son por HCV2, aunque en general los cuadros orales son básicamente mediados por HCV1 en general, pero pueden darse excepciones, y en general los cuadros genitales de herpes genital son básicamente vinculados al serotipo HCV2. Bueno, es importante que conozcan algo del genoma del virus herpes simple. Esto es importante para poder comprender el comportamiento biológico de este agente. De lo contrario, no podemos comprender la naturaleza de las lesiones si no hablamos de la genética de este virus y de su comportamiento biológico. Es importante que sepan que el genoma del virus herpes simple está formado por alrededor de 80 genes. Al parecer, el número de genes que conforman el genoma de estos virus es igual en toda la familia Herpesviridae, o sea, este número de genes los van a encontrar en los alfa Herpesvirinae, los beta Herpesvirinae y los gamma Herpesvirinae. Además, está descrito que la expresión del genoma de estos virus herpes simples es bastante compleja. La expresión sería en patrón oleadas, es decir, que un grupo de genes promueve la expresión de otro grupo de genes y ese segundo grupo de genes va a promover la expresión de un último grupo de genes. Entonces es una expresión en oleadas, es bastante compleja. Y justamente por ese patrón de expresión del genoma de estos virus, este genoma se ha organizado en tres grupos, ¿no? Se reconocen tres grupos desde el punto de vista del mecanismo de acción, de cómo se expresan, si se expresan estos genes antes o lo hacen después de la replicación del ADN viral. Entonces, según eso, se han subdividido estos genes en alfa, en genes beta y en genes gamma. Los genes alfa y beta son genes tempranos. ¿Por qué? Porque su expresión es previa a la replicación del ADN viral, mientras que los genes gamma se los considera genes tardíos. ¿Por qué? Porque su expresión es posterior a la replicación del ADN viral. Los genes alfa y beta, los genes alfa son considerados muy tempranos, los beta son considerados tempranos y los gamma tardíos. Los alfa y los beta codifican proteínas reguladoras que promueven la replicación del ADN viral y además promueven la expresión de los genes estructurales o tardíos que son codificados por este grupo de genes gamma. Entonces los genes alfa y beta codifican proteínas regulatorias y los genes gamma son los que codifican las proteínas estructurales de este virus que van a permitir el ensamble de nueva progenie. Los genes alfa, que son los genes muy tempranos, se consideran 5 genes alfa, de los cuales los más importantes son el alfa 0 y el alfa 4. Son fundamentales los genes alfa tanto en el ciclo lítico como en el ciclo de latencia del virus. Son los genes que explican el ciclo lítico y el ciclo de latencia que hace virus herpes simple. Y de estos genes alfa se reconocen como más importantes los genes alfa 0 y alfa 4. ¿Por qué? Porque estos genes, al unirse a otro complejo que va a estar mediado por la BP16, ese péptido que se ubicaba en el tegumento del virus, ese BP16 va a formar un complejo estructural, un complejo proteico con dos proteínas de la célula hospedadora, la proteína OC1 y la proteína HCF.
factor de célula huésped. Entonces, BP16 más las proteínas ON1 y HCF van a formar un complejo que en asociación con los genes alfa 0 y alfa 4 van a dar inicio al ciclo replicativo viral. Por lo tanto, alfa 0 o alfa 4 no podría dar inicio al ciclo replicativo viral, o si no es capaz de, o si carece, por ejemplo, de el péptido BP16 del tegumento, tampoco podría dar inicio al ciclo replicativo viral. Así que esto es importante que sepan para saber qué factores necesita el virus para iniciar la replicación en las células hospedadoras. Si el virus no cuenta con estos genes mencionados, como el alfa 0, el alfa 4, BP16, no puede dar inicio al ciclo replicativo viral y por lo tanto no habría cuadro clínico, ¿no es cierto? No puede replicar, no puede infectar, no habría manifestación clínica. Bueno, otro grupo de genes que se considera importantes también en el comportamiento biológico de virus herpes simple son, aparte de los genes alfa, los genes LAT, que significa genes asociados a latencia. ¿Sí? Son el grupo de genes que permiten el estado que este virus pueda establecer su fase de latencia. ¿Y en qué ayudan para que el virus pueda hacer la fase de latencia en las neuronas? Justamente lo que hacen estos genes es inhibir la apoptosis de las neuronas y serían importantes en el tropismo del virus herpes simple. Se sabe que los genes LAT se expresan tanto durante la fase replicativa en la célula epitelial y indudablemente se expresan durante la fase de latencia en la neurona, pero tienen que saber que durante la fase de latencia los únicos genes que puede expresar virus herpes simple son justamente los genes LAT. Durante la fase de latencia el virus no replica porque no expresa ni genes alfa, por lo tanto, si no expresa genes alfa, no expresa genes beta, si no expresa genes beta, no expresa genes gamma, porque estos genes, su expresión justamente es en oleadas, su expresión depende del grupo anterior, y la expresión de cada grupo va a inhibir la expresión del grupo anterior. Entonces, los genes alfa, su expresión promueve la expresión de los beta. Una vez expresados los beta, estos genes van a inhibir a la expresión de los genes alfa. Los genes beta, a su vez, va a promover la expresión de los genes gamma. Una vez expresados los genes gamma, estos van a inhibir la expresión de los genes beta y de esa manera se regula la expresión génica de este virus. Los genes LAT se expresan tanto en la fase replicativa como en la fase de latencia, pero en la fase de latencia los únicos genes que puede expresar virus herpes simple son justamente estos genes LAT. Cumplen dos funciones importantes, inhiben la apoptosis de la neurona, favoreciendo entonces la persistencia del virus dentro de estas células. Es la célula que le da el cobijo, que le da las condiciones medioambientales para que el virus pueda persistir ahí sin replicar, sin generar progenie. Y además se han considerado estos genes importantes en el tropismo del virus. Esto se ha establecido tras manipulaciones experimentales donde la mutación, por ejemplo, del genotipo HCV1 a nivel de los genes LAT, es decir, una manipulación experimental donde se mutaron los genes LAT del virus HCV1, se indujo una mutación que generó genes LAT del serotipo 2, permitió observar el cambio del tropismo, es decir, al tener la mutación, al tener los genes LAT mutados para el serotipo HCV2, el virus herpes simple tipo 1 mostraba un tropismo específico para el HCV2 y viceversa. Entonces, a partir de este estudio experimental se estableció que estos genes LAT eran importantes para el tropismo de estos virus, ¿no? Para que el HCV1 sea altamente atraído por el epitelio bucal fundamentalmente y el HCV2 sea atraído básicamente por el epitelio de la mucosa genital. Bueno, otro de los genes que se han considerado esenciales en el genoma del virus herpes simple es el gen de la timina quinasa, que tendría una función importante para la neurovirulencia, para mediar la eficiencia de las reactivaciones o de las recurrencias, y además se sabe que este gen de la timina quinasa, o sea, esta proteína timina quinasa es el sustrato de acción de la ciclovir y sus derivados, de ahí que hay
cepas de HCV deficientes de timidina quinasa, por ejemplo, no son respondedores a este tipo de drogas y en esos casos amerita el cambio de medicación. Ante cepas de herpes simple deficientes de timidina quinasa, la ciclovir no les hace absolutamente nada. Entonces, en ese caso, el tratamiento tiene que cambiar. Y otro de los grupos de genes importantes y que explican el comportamiento biológico de estos virus es la secuencia GRE, elemento de respuesta asociada a glucocorticoides. Esta es una secuencia que está cercana, que está próxima a uno de los orígenes de replicación del virus. Y ¿qué pasa? Que esta secuencia GRE, cuando se asocia al glucocorticoide junto con su receptor, ustedes por farmacología recordarán que el receptor de esta droga, el glucocorticoide, se ubica a nivel del núcleo. Entonces, cuando esta droga ingresa a la célula hospedadora o es administrada, ingresa a la célula hospedadora y se une a su receptor y la célula está infectada, o en el caso de que la célula esté infectada por el virus herpes simple, esta secuencia GRE en conjunto con este complejo glucocorticoide receptor va a promover una acelerada tasa de replicación viral. De ahí que está contraindicado totalmente la administración de glucocorticoides en un cuadro que desde el punto de vista clínico sea compatible con una infección herpética. ¿Sí? Si yo tengo un paciente cuyas manifestaciones y lesiones, ya sea en boca o ya sea en genitales, son compatibles con una infección herpética, por ningún motivo se debe indicar corticoides. ¿Por qué? Porque lo voy a incendiar. Es decir, en lugar de calmarle el dolor y de disminuir la intensidad de las lesiones, voy a agravar porque estoy favoreciendo la replicación del virus. ¿Sí? ¿Por qué favorezco la replicación del virus? Porque este elemento GRE, cuando se combina con el glucocorticoide y su receptor, va a actuar como un factor de transcripción que promueve la replicación, que promueve la expresión de esos genes alfa, beta y gamma que eran importantes para el ciclo replicativo del virus. Bueno, el virus, al replicar en los epitelios, yo les dije que ejercía un efecto lítico, es decir, que replica, genera nueva progenie, esa nueva progenie sale de la célula infectada y provoca su muerte, su destrucción o su lisis. Entonces, producto del efecto citopático, conjunto de alteraciones observables por microscopía óptica, son estas. Vamos a encontrar células balonizantes. Esa es una característica particular, se considera casi patognomónica de infección viral. El redondeamiento celular o las células de aspecto balonizante, muy redondas, esféricas, como un balón, es característico de infección viral, pero además vamos a encontrar como parte de este efecto citopático degeneración nuclear con núcleos en vidrio esmerilado, toman ese aspecto por la vacuolización del citoplasma. El núcleo inicialmente va a mostrar agrandamiento con una cromatina marginalizada, dando un aspecto de anillo, pero luego en la fase ya avanzada de la infección estos núcleos se vuelven picnóticos y se desplazan hacia la periferia de la célula. Vamos a encontrar también cuerpos de inclusión llamados cuerpos de Lipschutz. Los cuerpos de inclusión van a ser células esféricas, balonizantes, con vacuolización del citoplasma, con un núcleo degenerado en aspecto vidroesmerilado inicialmente, luego se vuelve picnótico, rodeado de un halo claro por la necrosis. Y vamos a encontrar además células flotando en un espacio lleno de líquido, justamente porque la célula termina rompiéndose y producto de esa ruptura, de lo que se llena tanto de líquido, se vuelve gorda, se vuelve hinchada, se vuelve con este aspecto balonizante, termina rompiendo su membrana y producto de esa ruptura que sufre de esa lisis, se rompen obviamente las uniones intercelulares. Entonces en este caso la infección por este virus va a mediar una acantólisis secundaria. Hablamos de acantólisis secundaria porque es secundaria a la ruptura celular. Las acantólisis
primarias son mediadas por ataque autoinmune directo, es decir, por autoanticuerpos dirigidos directamente a los junctions, a las proteínas que median las uniones en los epitelios. Y también vamos a encontrar formación de sincicios. Estas son células grandes, gigantes, multinucleadas, producto de la asociación de varias células degeneradas se forman estos sincicios. Entonces, por ejemplo, este es un corte histológico de una biopsia de una lesión genital, de una lesión de herpes genital. Las características histológicas de un herpes genital son indistinguibles de un herpes labial, son exactamente iguales. En ese aspecto no existen diferencias, obviamente las diferencias serán clínicas y obviamente para definir el serotipo, las lesiones genitales ya saben que son predominantemente mediadas por HCV2, pero eso no quiere decir que no podamos encontrar lesiones de herpes genital por HCV1. ¿Cómo lo puedo determinar? ¿Cómo puedo saber cuál es el genotipo implicado? Y en ese caso se puede realizar por una serología o se puede establecer por un estudio de inmunofluorescencia directa o indirecta o por inmunistoquímica realizado sobre el corte, ¿no? Sobre la biopsia. Bueno, entonces aquí vemos a mayor aumento, aquí vemos en un panorámico, observamos una hiperplasia epitelial, es muy característica y vemos una intensa vasofilia a nivel del corion subyacente, sobre todo en la capa superficial de este corion. Esto ya nos hace pensar de un infiltrado inflamatorio. Acá lo vemos a mayor aumento. Miren las crestas epiteliales que están aumentadas, elongadas. Esto es por la hiperplasia epitelial y en este caso la hiperplasia epitelial es generada por el estímulo inflamatorio que ejerce el corion subyacente. Bueno, acá vemos a nivel ya intraepitelial, haciendo foco en las crestas epiteliales, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar el efecto citopático viral. Para decir que esta lesión es mediada por un virus lítico, como es el virus herpes simple, yo tengo que buscar dos cosas. Tengo que buscar las células balonizantes y tengo que buscar la degeneración reticular, es decir, esas células suspendidas en un fondo blanco por la ruptura celular, la acumulación de líquido y la ruptura de los junctions, ¿no? Por la cantólisis secundaria. Entonces, aquí vemos justamente un edema, un profundo edema intercelular, veo espacios blancos y en esos espacios blancos veo células degeneradas, necróticas, con degeneración nuclear, que están flotando en ese espacio blanco. ¿Sí? Si lo vemos a mayor aumento, vamos a distinguir estas células con aspecto en vidrio esmerilado, que es un signo característico de la infección herpética. Vamos a ver, en este caso, miren la vacuolización del citoplasma, por eso vemos esta célula con un halo claro, blanco alrededor de este núcleo. Este núcleo inicialmente es grande, con una cromatina marginalizada hacia la periferia, pero luego se vuelve epipnótico, es decir, se va reduciendo, se va contrayendo, generando este cuerpo que estoy señalando en este caso. Y acá vemos, por ejemplo, sincicios, lo que les había dicho, los sincicios son formaciones multinucleadas. ¿Por qué? Porque están formadas por uniones de células degeneradas, ¿no? Esta eosinofilia del citoplasma es característico de una célula necrótica, de una célula que ha sufrido vacuolización de su citoplasma, y todos estos espacios blancos que vemos, que estoy señalando, significa presencia de líquido, ¿no? De edema intercelular. Entonces aquí vemos, por ejemplo, infiltración también de células inflamatorias en este epitelio. Ven que el infiltrado inflamatorio es importante. Al ver este infiltrado inflamatorio importante, ya me hace pensar, me indica de que estas lesiones fueron obtenidas de un paciente inmunocompetente. Un paciente inmunodeficiente, por ejemplo HIV, no vamos a ver esta intensidad de inflamación. ¿Por qué? Porque son pacientes anérgicos, ¿no? Son inmunodeficientes, no vamos a encontrar esta intensa respuesta inflamatoria a nivel del corion subyacente. Esto lo veremos en un sujeto inmunocompetente que hizo herpes por otras razones, porque probablemente
estuvo ligeramente disminuido en su inmunidad innata, en sus mecanismos rápidos de defensa, o probablemente pasó por un estado de estrés que le bajó, le generó una disminución transitoria de sus defensas y provocó que manifieste las lesiones. Recuerden que el sistema inmunitario juega un papel muy importante en la patogénesis de la infección herpética. Bueno, y acá lo mismo, ¿no? Vemos a un mayor aumento, si se quiere, un aumento de 100. Vamos a ver lo que les dije, las células en aspecto de vidrio esmerilado. Aquí vemos un sincicio porque vemos varios núcleos que están degenerados. Quiere decir que varias células aquí se unieron, ¿no? Y vemos entonces una célula gigante multinucleada. Igual acá otro sincicio, otro sincicio. Acá vemos una célula degenerada, miren el núcleo ya se muestra picnótico, desplazado, la degeneración importante del citoplasma, lo que genera esta intensa eosinofilia, células balonizantes, redondas como esta, inmersas en un fondo blanco, producto de la acumulación de líquido, la ruptura de las uniones celulares, que indica la degeneración reticular, entonces me habla de una infección viral. La degeneración reticular no es exclusiva de infección viral, sin la balonización. Las células balonizantes con ese núcleo degenerado y esa vacuolización del citoplasma son características típicas de una infección viral. Su presencia indica una infección viral. Bueno, la epidemiología es importante para que sepan cuán frecuente es esta entidad y así de esa manera poder establecer los diagnósticos de manera oportuna. Es importante que sepan que según diversas series, aproximadamente el 70% de la población en diferentes regiones del mundo porta anticuerpos para este virus, por lo tanto la infección está ampliamente diseminada, a pesar de que curse o no curse con manifestaciones clínicas. Recuerden que no toda persona que se infecta de virus herpes simple desarrolla la enfermedad. Gran parte de los sujetos o de las personas que han contraído el virus, que han adquirido el virus y que se volvieron seroreactivos, nunca manifestaron lesiones herpéticas. Y la forma de darme cuenta si una persona, si un paciente se puso en contacto con el virus o fue infectado por virus herpes simple es solicitándole una serología, es la única forma de darme cuenta. Después los pacientes que han desarrollado manifestaciones lo van a establecer en la historia, ¿no? Lo van a decir. Ahora, de ese 100% de personas infectadas, porque según las estadísticas del 100% de la población mundial, aproximadamente un 70% tiene anticuerpos para virus herpes simple. ¿Qué significa que tenga anticuerpos? Quiere decir que estuvo en contacto con el virus, es decir, que fue infectado. Ahora, de esa cantidad de gente que esté infectada, ese 100% de gente infectada por virus herpes simple, se sabe que el 80% es cero positivo para el genotipo HCV1, es decir, que en la mayor parte de los casos las personas han entrado en contacto con el serotipo HCV1. Solo el 20% de los casos de infección por HCV estarían o serían debidos al genotipo 2. La literatura establece que la seroconversión para HCV1 es predominante en la infancia, mientras que la seroconversión para HCV2 es generalmente más frecuente en la adolescencia o en la juventud. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Bueno, porque el HCV2 es un virus que tiene más tropismo, que tiene más atracción, más afinidad por el epitelio de la mucosa de genitales. Entonces, este serotipo o este genotipo va a ser prácticamente transmitido por vía sexual en la mayoría de las veces, aunque también puede estar mediando lesiones en el epitelio bucal, todo depende de los hábitos sexuales, pero este genotipo es básicamente de transmisión sexual. El HCV1, en cambio, es un genotipo que su transmisión es básicamente determinada por contacto directo de persona a persona,
es decir, por contacto interhumano estrecho. Por ejemplo, personas que se dan besos en la boca, o los padres que besan a sus hijos en la boca, si tienen lesiones activas, vesículas que están repletas de virus, o si están aún siendo asintomáticos, la persona es infectiva, ¿eh? Una persona que ha entrado en contacto con estos virus, aún siendo asintomática, aún no manifestando vesículas, la forma subclínica se presenta con diminutas o microvesículas que no son observables a simple vista, pero que están llenas de viriones. Entonces, aún cuando la persona no sea sintomática, si el virus está replicando en su epitelio, va a ser infectiva. Y bueno, las estadísticas también establecen que del 100% de los sujetos que están infectados por el serotipo 1 o por el serotipo 2 de virus herpes simple, solo el 20 a 30% manifiestan recurrencia o hacen episodios de reactivación. Es decir, que en el 70% o en el 80% de los casos, este virus permanece latente en las neuronas, permanece latente en los ganglios sensitivos o sensoriales, sin generar un episodio de reactivación. Solo el 20-30% de los infectados por este virus harían alguna reactivación en algún momento de su vida. Esas reactivaciones obviamente van a ser más frecuentes, más recurrentes en sujetos con algún tipo de inmunocompromiso o inmunodeficiencia, siendo muy común en este caso el agravamiento de la enfermedad, una mayor tasa de recurrencia de la infección en los pacientes con HIV, ¿no? Con virus de la inmunodeficiencia humana. Bueno, la transmisión de este virus ya lo establecí por contacto directo, por contacto interhumano directo, con secreciones salivales, por el contacto en este caso con el contenido de las vesículas que están llenas de viriones, por vía sexual, que patrocina fundamentalmente la transmisión del serotipo HCV2. El parto genital también sería una vía de contagio, aunque son menos frecuentes estas vías. La principal vía de transmisión es por contacto directo, a través del contacto con en este caso con las vesículas, con el contenido de las vesículas que está lleno de viriones, y esto se da fundamentalmente por dar besos en la boca o por compartir utensilios, por ejemplo, cucharas, vasos. No se descarta la transmisión por fómites, ya que se ha encontrado virus herpes, partículas de este virus en la ropa o en los trajes médicos, conservando por algunas horas su infectividad. Entonces no se descarta la transmisión por fómites, pero la principal vía de transmisión es por contacto estrecho interhumano. Bueno, en cuanto a la patogenia y la patología de la infección herpética, la prima infección que implica el primer contacto, obviamente, con este agente, con el virus herpes simple, ya sea genotipo 1, ya sea genotipo 2, esta prima infección cuenta con dos fases o evoluciona en dos fases, ¿no? Una primera fase que es el ciclo replicativo. El ciclo replicativo, la fase replicativa, el virus la realiza en las células epiteliales, ya sea de la mucosa bucal o de la mucosa genital. El virus ingresa predominantemente por grietas o por presencia de lastimaduras presentes en la mucosa. En la mucosa oral es común la presencia de estas lastimaduras o estas grietas motivadas por el trauma masticatorio. También puede ingresar por lastimaduras presentes en la piel, y en el caso de la mucosa genital el ingreso del virus se ve favorecido por las grietas generadas tras el coito, ¿no? Tras la penetración o tras la actividad sexual. Bueno, una vez que el virus ingresa, va a replicar, va a iniciar la primera fase de esta infección, que es la fase replicativa, donde va a generar nueva progenie y lo hace en la célula epitelial,
Y esa replicación es la que genera este efecto citopático porque el virus replica mediando la muerte celular, la lisis celular, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver todos los efectos promovidos por esta replicación. Una vez que el virus replica en el epitelio, lo que va a hacer es atravesar la lámina basal, ¿no? Esta estructura laminar que separa el epitelio del conectivo subyacente es atravesada por el virus. El virus entonces alcanza las terminales nerviosas que encuentra a nivel del corion subyacente o de la submucosa y infecta automáticamente estas terminales en este proceso donde el virus ingresa en las terminales nerviosas, pierde su envoltura, viaja por, en este caso, los axones, hasta alcanzar el núcleo de las células o de las neuronas presentes en los ganglios sensitivos sensoriales. En este caso va a acceder al ganglio sensitivo sensorial más cercano, y el más cercano en el caso de la infección de epitelio bucal va a ser el ganglio de Gasser, ¿no? Del nervio trigémino. Entonces hace latencia a ese nivel, y esta proteína, la proteína Xanfei, es fundamental para que este virus pueda realizar su latencia en las neuronas y no inicie el ciclo replicativo, ¿sí? Esta proteína es la que va a bloquear que este complejo que les había mencionado, este complejo formado por BP16 y dos proteínas de la célula hospedadora, la OC1 y la HCF, esta proteína Xanfei se va a unir a ese complejo de tres proteínas y va a impedir que ese complejo se trasloque al núcleo y se una a las proteínas alfa 0 y alfa 4. De esa manera va a impedir la replicación del virus. Recuerden que las proteínas alfa 0 y alfa 4 yo les había dicho que eran fundamentales para que el virus inicie su ciclo replicativo. Entonces, la acción de esas proteínas depende de este complejo BP16-OC1-HCF. Si ese complejo no se trasloca al núcleo, no va a poder activar estas proteínas alfa 0 y alfa 4 y por lo tanto el virus no inicia replicación. Entonces, lo único que le queda por hacer es latencia. ¿Por qué se da esta latencia? Se da gracias a la expresión de los genes LAT, que les había dicho que son los únicos genes que expresa el virus en la fase de latencia. Bueno, esta prima infección entonces se lleva a cabo en dos fases, una fase replicativa que promueve la generación de nueva progenie viral y esa replicación es la que genera el efecto citopático, ¿no es cierto? Que lo vamos a ver clínicamente, ese efecto citopático en los pacientes sintomáticos, lo vamos a ver, ese efecto citopático en forma de lesiones vesículo-ulcerativas. Y la segunda fase de la infección, la latencia, que ya saben que en el caso de los alfa herpes virinae, como virus herpes simple tipo 1, tipo 2 y virus varicela zoster, la latencia la hacen en las neuronas. Bueno, esta prima infección entonces puede, desde el punto de vista clínico, ser subclínica o asintomática, o puede presentarse en una forma sintomática, y la prima infección herpética a nivel de cavidad bucal se va a manifestar como una gingivoestomatitis herpética aguda. Bueno, la respuesta inmune que genera el virus, como es un agente, es un patógeno intracelular obligado, ustedes por inmunología tienen que saber que la respuesta que pone en marcha el organismo frente a patógenos intracelulares siempre va a ser una respuesta celular, ¿sí? Esto se va a dar en un individuo inmunocompetente, un individuo con deficiencia de la inmunidad celular. Ahí vienen los problemas, ¿no? Los cuadros, en este caso herpéticos, en pacientes con deficiencia de la inmunidad celular, que es fundamental para mediar la neutralización del patógeno, van a traducirse en cuadros sumamente agresivos. De ahí que los pacientes con HIV, infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, manifiestan usualmente cuadros muy agresivos de infección herpética. Justamente, ¿por qué? Porque ellos padecen un déficit de su inmunidad celular. Pero también
esta respuesta inmune que se desencadena frente a este virus se va a traducir también en formación de anticuerpos, pero estos anticuerpos que forma el hospedador frente a la infección herpética no son anticuerpos protectores. ¿Sí? Estos anticuerpos simplemente sirven como marcadores de la infección, pero no son protectores porque no pueden eliminar al virus en su totalidad, ¿no? De ahí que el virus queda latente en el tejido nervioso. Entonces, estos anticuerpos, recuerden, no son protectores. En este caso, el único componente de la respuesta inmune a tratar de neutralizar la infección y de que no avance y no complique con formas agresivas o formas invasivas como una encefalitis herpética, por ejemplo, o no se establezcan formas diseminadas de la enfermedad, es la inmunidad celular a través de los linfocitos o linfocitos TCD8, que son los que van a ser activados por el interferón gamma liberado por el linfocito TCD4, y estos linfocitos T citotóxicos lo que van a hacer es destruir a las células que están infectadas, ¿no es cierto? Que van a expresar los antígenos virales en su superficie, y la destrucción se realiza por una vía de muerte por apoptosis y a faz-faz ligando. Entonces tienen que saber que estos anticuerpos, recuerden, no son protectores, no inactivan al virus, ¿sí? Los linfocitos T citotóxicos lo que van a hacer es tratar de neutralizar la infección para que no avance y no complique con formas invasivas como la encefalitis herpética. Y el virus, al tener la capacidad de hacer latencia en las neuronas, esa latencia viene a representar un mecanismo de inmunoevasión del virus, ¿no es cierto? Su capacidad de hacer latencia le permite evadir la respuesta inmune del hospedador. Bueno, en cuanto a la clínica o la semiología de la gingivoestomatitis herpética primaria, generalmente la primoinfección herpética en la cavidad bucal se manifiesta con un cuadro de gingivoestomatitis, es decir, con las lesiones características de la infección herpética, que son lesiones vesículo-ulcerativas, que pueden aparecer en cualquier sitio de la mucosa bucal, tanto en mucosa de revestimiento como mucosa masticatoria, pero recuerden que al menos en un individuo inmunocompetente, la infección herpética primaria en cavidad bucal es predominantemente más frecuente a nivel de lengua, dorso de lengua fundamentalmente, y mucosa de paladar y encía. Es decir, que el virus es básicamente replica fundamentalmente en la mucosa queratinizada o la mucosa masticatoria. Son los sitios de predilección para la replicación del virus. Eso no significa que también podamos observar lesiones vesiculares o vesículo-ulcerativas o lesiones herpéticas en otros sitios de la mucosa bucal, como puede ser la cara ventral de lengua o el fondo del surco o el piso de boca o el paladar blando. Podemos encontrarlas también a nivel de mucosa labial, alrededor de la boca, pero son sitios menos frecuentes, ¿sí? Generalmente la primoinfección herpética, las lesiones elementales que caracterizan a una infección herpética, que son la vesícula y la ulceración, van a ser prioritariamente más frecuentes en paladar duro, dorso de lengua y encía. Bueno, estas vesículas significa la etapa de replicación activa. Ya cuando estas vesículas desaparecen, se rompe en este caso el techo vesicular, que es una capa delgada de epitelio. Cuando esta vesícula se rompe, deja un área ulcerativa de bordes irregulares. ¿Por qué de bordes irregulares? Promovido por la fusión de varias vesículas. Cuando estas vesículas se expanden en extensión, terminan fusionándose con otras vesículas adyacentes. La ruptura del techo vesicular va a generar la formación de ulceraciones entonces de bordes irregulares. Esa es una característica importante a considerar, el borde de estas ulceraciones, que es irregular, para el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con estomatitis aftosa. Son lesiones necróticas
con un margen eritematoso asociadas a dolor o dinofagia, eritema gingival, linfadenopatía dolorosa, generalmente la fiebre, el dolor de cabeza, la astenia, el mal estado general. Son manifestaciones que usualmente preceden a la erupción vesicular, ¿no? El paciente inicialmente se presenta inapetente, se presenta febril, con dolor de cabeza, con mal estado general, con dolor generalizado en la boca. Inicialmente lo que vamos a observar son áreas eritematosas en la mucosa y luego sobreviene la erupción vesicular. Estas lesiones vesículo-ulcerativas tienen una evolución de aproximadamente 7 a 10 días, tiempo tras el cual las lesiones tienden a remitir, pero el virus, ya les digo, esto es importante que lo recuerden, el virus no logra ser eliminado por el sistema inmune. ¿Por qué? Porque el virus realiza una fase de latencia a nivel del tejido nervioso que le permite evadir el sistema inmunitario y ahí queda hasta cuando de por vida, ¿no? Entonces, esa latencia implica que bajo ciertas circunstancias de inmunodeficiencia o de inmunocompromiso, este virus pueda encontrar las condiciones necesarias o favorables para reactivar, es decir, para salir de la neurona, otra vez alcanzar el epitelio adyacente y volver a replicar. ¿Sí? Recuerden que el virus no replica en el tejido nervioso, únicamente replica en los epitelios. Bueno, entonces aquí vemos imágenes de pacientes con estomatitis herpética. La estomatitis herpética, o sea, la prima infección herpética es más frecuente en la población infantil. Generalmente el contagio se produce en los 3 primeros años de vida, pero como recordarán, el contagio no significa siempre manifestación clínica. Hay muchas personas que adquirieron el virus pero nunca manifestaron la enfermedad, pero en general la prima infección manifiesta en forma ya con todos sus signos y sus síntomas. Es más común en la infancia, en los primeros años de vida, aunque también se han encontrado, se han reportado casos de prima infección herpética en población adulta, así que no debe sorprenderles diagnosticar o detectar un caso de gingivoestomatitis herpética primaria en población adulta. Puede darse el caso, pero es menos frecuente. Y bueno, como lo ven, miren, las lesiones son lesiones ulcerativas, porque en este caso ya el techo vesicular se rompió, asociadas a un eritema gingival lineal. Son sobre todo las lesiones herpéticas, son prevalentes, como les había dicho, en la mucosa masticatoria. Aquí las vemos en encía, comprometiendo encía adherida, comprometiendo también parte de la encía libre. Las encontramos también en mucosa de paladar duro, porque es mucosa queratinizada. Miren cómo las lesiones ulcerativas adquieren bordes irregulares. Son muy pequeñas estas ulceraciones, no sobrepasan los 3 milímetros de diámetro cuando son individuales, pero obviamente cuando las vesículas se fusionan una con otra pueden generar lesiones ulcerativas de mayor diámetro, pero lo característico son los bordes irregulares. Estos bordes irregulares no los voy a observar, por ejemplo, en una estomatitis aftosa. Recuerden que es el principal diagnóstico diferencial. Y otro sitio predilecto para el virus, para la replicación, es el dorso de lengua, como lo vemos en este caso. Este es un caso de una prima infección herpética en un paciente adulto joven. No es lo más común, lo más frecuente es detectar casos de prima infección herpética en población infantil. Bueno, aquí por ejemplo tenemos un cuadro de prima infección herpética en un paciente, en un niño, y como ven las lesiones pueden llegar a ser mayores a 3 milímetros de diámetro cuando son el resultado de la confluencia de varias vesículas, y siempre
de resaltar el borde de estas lesiones ulcerativas, ¿no? Tienen un halo eritematoso similar a la estomatitis aftosa, pero la diferencia está en este borde. El borde es completamente irregular. Entonces, eso es un punto a considerar para diferenciarlo de la estomatitis aftosa y sobre todo también la multiplicidad de las lesiones, ¿no? En una estomatitis herpética yo voy a ver múltiples ulceraciones en el sitio afectado, mientras que en la estomatitis aftosa la única versión, la única forma de estomatitis aftosa que cursa con múltiples lesiones muy similares a una estomatitis herpética es el caso de la estomatitis aftosa recidivante tipo herpetiforme o RAU tipo herpetiforme. Bueno, en cuanto a la clínica de las recurrencias, simplemente tienen que saber que la patogénesis de la recurrencia está condicionada por eventos de estrés o por exposición al frío o a la radiación UV. Los cuadros febriles también pueden desencadenar la activación del virus y que éste salga de la neurona, acceda otra vez al epitelio y vuelva a iniciar un ciclo de replicación. Si el virus entonces logra salir de ese estado de latencia, va a realizar el camino de inversa. En este caso va otra vez a tomar el axón, va a alcanzar las terminales nerviosas libres que están presentes en la dermis o en el corion, en el tejido conectivo subepitelial, para luego atravesar otra vez la membrana basal, ingresan entonces al epitelio y inician su ciclo de replicación en la célula epitelial, ¿no? El virus, si logra replicar eficientemente, entonces va a manifestar esta lesión característica, que es la lesión típica de una infección herpética, la formación de estas vesículas, que en este caso cuando están presentes, cuando aparecen en la piel, en la semimucosa labial, son lesiones, la vesícula tiende a ser más resistente, puede persistir más horas hasta que termina rompiéndose, pero al estar en este caso a nivel extraoral estas lesiones y por el contacto con el aire, este fluido, este contenido vesicular se termina secando y genera automáticamente costra. Ahora, ¿qué signo, desde el punto de vista semiológico, es característico de una lesión herpética? Porque estas lesiones, sobre todo más que vesículas, lesiones tipo ampollosas, con contenido purulento, que también terminan generando costra, y que implica realizar el diagnóstico diferencial, es con las infecciones estreptocócicas y las infecciones por Staphylococcus aureus tipo impétigo. ¿Cuál sería en este caso el signo característico a considerar para realizar el diagnóstico diferencial con lesiones vesículo-ampollares estreptocócicas o estafilocócicas o de naturaleza bacteriana de esta lesión que es de naturaleza viral? Pues el signo de invasión de este límite mucocutáneo, este límite que separa la semimucosa de la piel, de la región peribucal, este límite es solamente invadido por lesiones herpéticas, ¿sí? No lo vamos a encontrar invadido en lesiones tipo impétigo, ya sea de naturaleza estreptocócica o de naturaleza estafilocócica. Ahora, de que estas lesiones virales herpéticas pueden sobreinfectarse por estafilococos o por estreptococos también es posible, y en ese caso el tratamiento tiene que ser combinado con antibióticos más antivirales. Bueno, también tienen que conocer que las formas de recurrencia, es decir, el herpes recurrente, la mayor parte de las veces se manifiesta como herpes labial. Cuando ustedes vean lesiones vesículo ulcerativas o vesículo costrosas a nivel de la semimucosa labial, invadiendo ese límite mucocutáneo y tomando parte de la piel de la región peribucal, es característico de un herpes, pero ya la lesión herpética a ese nivel, a nivel extraoral, es únicamente característico de un episodio
de recurrencia, ¿sí? Es decir, es típico de un herpes recurrente. La prima infección herpética nunca la vamos a ver a nivel extraoral, ¿sí? Las formas extraorales son típicas de una infección recurrente, es decir, que el virus logró salir del estado de latencia, volvió a iniciar un ciclo de replicación y manifestó las lesiones. Ahora, lo que sí tienen que saber es que las formas intraorales no siempre son o no siempre significan una prima infección herpética. En algunos casos significa un herpes recurrente, pero son poco frecuentes. Las recurrencias son más prevalentes a nivel extraoral, pero en algunos casos, en algunos pacientes, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, vamos a poder observar formas intraorales de herpes recurrente. Y en ese caso, igualmente las lesiones van a priorizar, sobre todo, o van a ser más predominantes a nivel de mucosa masticatoria, mucosa de paladar duro, dorso de lengua, encía. También las podemos encontrar a nivel de orofaringe, es una localización común para herpes intraoral recurrente. ¿Cómo discriminar esto? Por ejemplo, un herpes zóster. Bueno, las lesiones por herpes zóster, que significa la recurrencia de la varicela, las lesiones son unilaterales, son asimétricas y no sobrepasan línea media, mientras que en las lesiones por herpes simple, estas pueden ser unilaterales, como también pueden ser bilaterales, y en el caso del herpes recurrente extraoral, recuerden el signo de invasión de ese límite mucocutáneo que es característico de un herpes, de una lesión herpética. Bueno, nótese aquí las lesiones con este borde irregular, ¿no? Producto de la confluencia de varias vesículas, el techo vesicular tras su ruptura provoca la emergencia de esta ulceración, ¿no? Como vemos acá, una lesión ulcerativa de bordes irregulares, comprometiendo en este caso el segmento posterior del hemisferio derecho de paladar duro en este paciente. Esta lesión es característica de una infección herpética, pero como son bilaterales, descarto automáticamente una infección por virus varicela zoster. Es importante que recuerden que las formas intraorales de herpes recurrente van a ser más frecuentes en población inmunodeficiente, en población HIV. Es más común encontrar formas de herpes intraoral recurrente, y también en los pacientes HIV generalmente los cuadros herpéticos son mucho más mórbidos, mucho más agresivos, y eso es un dato muy importante a considerar, porque al ser más agresivos las lesiones simulan o adoptan otro aspecto, es decir, se salen un poco del patrón clásico de presentación y es más difícil el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico entonces de una estomatitis herpética o de una infección herpética se construirá con la clínica, reconociendo las lesiones elementales, su distribución, y obviamente es importante la confirmación, sobre todo de un profesional que no tiene suficiente experiencia, que no tiene suficiente jerga clínica. Es importante la confirmación, sobre todo cuando estas lesiones desde el punto de vista semiológico son similares o se superponen con otras entidades de naturaleza inmunológica, sobre todo la estomatitis aftosa, el eritema multiforme. Se superpone también esta clínica herpética con otras infecciones virales por virus también líticos como virus Coxsackie. Entonces, cuando el profesional no tiene suficiente experiencia, sí se recomienda realizar los exámenes complementarios para poder confirmar que se trata de una infección principalmente viral, ¿no? Eso es lo primero, establecer que es una infección viral, y luego, si quieres ir más fino y establecer cuál es el serotipo que generó esta infección herpética, si es un HCV1 o si es un HCV2, entonces en ese caso tienes que irte para otro tipo de pruebas. Entonces, si yo quiero saber si esas lesiones que estoy viendo en la boca, quiero determinar
o quiero confirmar que son lesiones de origen viral, entonces, ¿qué es lo que tengo que estudiar? Tengo que estudiar el efecto citopático, ¿no? Tengo que analizar el efecto citopático. ¿Cómo lo puedo analizar? Por biopsia y por citología exfoliativa, también llamada test de Sang, o citopatología. ¿Qué es lo que voy a ver en la citología exfoliativa o en la biopsia? Bueno, voy a observar lo que les había dicho, el efecto citopático, es decir, esas células balonizantes con núcleo en aspecto vitroesmerilado, la formación de sincicios. En la biopsia voy a poder observar la existencia o ausencia de degeneración reticular, más de las células balonizantes. Ya tengo el diagnóstico de una infección viral, más la clínica, voy a poder decir es una infección por virus herpes simple. Ahora, si yo quiero establecer en la biopsia mismo el genotipo viral, lo puedo determinar, lo puedo establecer por una inmunistoquímica con anticuerpos monoclonales dirigidos a los antígenos específicos de cada serotipo, de cada genotipo. Y también la inmunistoquímica me va a permitir hacer la diferenciación de una lesión por virus herpes simple a una lesión vesícula ulcerativa que sea mediada por virus varicela zoster. Si yo no puedo o no estoy en la capacidad de hacer esa discriminación, no sé si la lesión es por virus varicela zoster o por virus herpes simple, ambos de la misma familia y subfamilia, pero hay algunas diferencias en cuanto al tratamiento. Entonces, lo puedo también establecer por inmunistoquímica. Generalmente en la inmunistoquímica los anticuerpos que se utilizan están dirigidos para el mismo tipo de antígenos. Es decir, el target a localizar con el anticuerpo monoclonal es el mismo tanto en varicela zoster como en lesiones por herpes simple. Entonces, ¿cómo hago la discriminación a nivel histopatológico? Y se hace la discriminación por la distribución de la inmunotinción, ¿no? Cuando la inmunotinción está restringida al epitelio, entonces hablamos de una infección por virus herpes simple. Si la inmunotinción abarca epitelio, abarca corion subyacente, se distribuye a nivel de las unidades foliculares, a nivel de los folículos sebáceos, a nivel del folículo piloso, perdón, y a nivel de las unidades sebáceas, es decir, hay una distribución folículo-sebácea, hay una distribución de la inmunotinción a nivel de las estructuras nerviosas en el corion subyacente y a nivel también del epitelio. Entonces, en ese caso estamos frente a una infección por virus varicela zoster. Y la serología que me va a permitir, se la realiza en este caso con enzima inmunoensayo o test de ELISA, para poder establecer el serotipo infectante, si es HCV1 o si es HCV2. No se utiliza el cultivo viral, ¿sí? Para el caso de la citología exfoliativa, que lo puede hacer el odontólogo, para lo cual necesita un antiséptico, necesita agujas estériles, necesita portaobjetos o placas de vidrio, y necesita una solución fijadora que puede ser metanol o acetona, las placas previamente rotuladas. Una vez que rotuló, entonces tiene que pasarle un antiséptico a las lesiones. Es la citología exfoliativa, para poder evaluar este efecto citopático viral, tiene que hacerse en el curso vesicular, es decir, cuando están intactas esas vesículas. De lo contrario, no sirve este examen, ¿sí? No va a tener trascendencia, no vas a poder observar este efecto citopático si no hiciste el raspado durante la fase vesicular, o sea, la vesícula tiene que estar intacta, ¿no? Entonces, el primer paso es pasar una solución de antiséptico en la zona afectada, en este caso en la zona llena de vesículas. Y una vez hecho esto, entonces se toma una aguja estéril, con la punta de esta aguja se rompe el techo de la vesícula, se evita con un algodón que el líquido, ese líquido seroso se riegue hacia la zona adyacente para no contaminar, y con el bisel de la aguja lo que se hace es raspar, se
se la desfleca, o sea, se rompe el techo, primero se la pincha, luego se rompe este techo y luego se hace un raspado a nivel de la base de esta lesión. Y una vez hecho el raspado con el bisel de la aguja, se realiza un extendido de no más de 0,5 milímetros a nivel del portaobjetos. Esto se deja secar y luego se fija con metanol o acetona. Una vez fijado con el metanol, entonces se hace la tinción, se realiza la tinción con Giemsa. Y esto se envía al laboratorio, o si ustedes tienen el microscopio en el consultorio, entonces realizan la observación ustedes mismos. Si no, simplemente dejan secar al ambiente y envían a un laboratorio con la placa inmersa en metanol o en acetona, y el laboratorio hará pues la tinción y la observación y el informe. Bueno, esto es en este caso un corte de una muestra de herpes labial. Por lo tanto, este estudio es obtenido por una biopsia, es un estudio histopatológico. Y en la biopsia, ¿qué es lo que voy a buscar para saber si es una infección viral? Lo que voy a buscar, repito, es el efecto citopático y la formación de esta vesícula. Aquí ya en un panorámico puedo ver la presencia de líquido, ¿no es cierto?, generando una separación de las capas epiteliales. La vesícula siempre es intraepitelial, la vesícula genera separación de las capas del estrato espinoso, y esta vesícula es provocada por una degeneración reticular, es decir, por una ruptura de los puentes intercelulares o junction debido a una acantólisis secundaria. Y a mayor aumento ya podemos observar células redondas, células de aspecto valorizante. Vamos a encontrar necrosis y la vacuolización del citoplasma más la degeneración del núcleo, el cual en fases más avanzadas se vuelve epicnótico, se retrae, se desplaza hacia la periferia de la célula. Y acá a mayor aumento podemos ver claramente la formación de estos incisios, ¿no?, debido a la fusión de varias células degeneradas, como vemos aquí vemos una, acá vemos otro. Acá vemos, por ejemplo, células con degeneración nuclear, con ese núcleo epicnótico, son células ya necróticas. Y el aspecto en vidrio esmerilado es característico de una infección viral. Y a nivel del core subyacente, ¿qué es lo que vemos? Vemos un infiltrado de células mononucleares. Si nosotros hiciéramos una inmunistoquímica para saber qué tipo de células vamos a encontrar aquí, vamos a encontrar lo más frecuente, linfocitos, especialmente linfocitos TCD8. Recuerden que es la respuesta que desencadena la infección viral por ser un agente intracelular. Lo que va a desencadenar es una respuesta celular mediada por linfocitos TCD8 citotóxicos, que lo que van a hacer es tratar de neutralizar esta infección para que no avance, ¿no es cierto?, para que no genere formas diseminadas y no complique con una encefalitis herpética, que sería la complicación de riesgo en estos pacientes. Y bueno, acá lo que les había dicho, esto es una imagen de una inmunistoquímica para, en este caso se basa en la utilización de esta inmunistoquímica, anticuerpos monoclonales dirigidos a antígenos presentes en estos virus, tanto en virus herpes simple como en virus varicela zoster. O sea, el anticuerpo monoclonal es el mismo. Entonces, como el antígeno es el mismo, lo que yo tengo que ver para discriminar entre virus varicela zoster o virus herpes simple es la distribución de la inmunotinción. O sea, aquí yo observo que esta inmunotinción se distribuye, lo veo en el panorámico, a mayor aumento, la inmunotinción se distribuye únicamente a nivel epitelial, no toma el conectivo subyacente. Entonces, como no toma el conectivo subyacente ni las capas más profundas, es decir, no hay inmunotinción a nivel de la submucosa, entonces esto significa que esta infección es por virus herpes simple y no es por virus varicela zoster, ¿sí? Esto es una prueba que se aplica
cuando se toma biopsia, se solicita entonces examen histopatológico más inmunohistoquímica para antígenos de alfa herpes virinae, y en función de la distribución de esta inmunotinción yo puedo determinar si la infección es por virus herpes simple o si es por virus varicela zoster. Bueno, también tienen que saber que el virus herpes simple puede generar a nivel del core subyacente una reacción llamada vasculitis leucocitoclástica. Aquí vemos el vaso sanguíneo que está prácticamente obstruido de necrosis, de restos celulares, de inflamación, más la presencia de focos hemorrágicos. Vemos la extravasación de glóbulos rojos, el acúmulo de eritrocitos en el interior, en la luz de este vaso. Todo esto es un vaso que está lleno de restos celulares, de material necrótico, y este fenómeno se conoce como vasculitis leucocitoclástica, que es una reacción también de la infección herpética. Y bueno, acá una imagen de cómo se vería una citología exfoliativa. En la citología no voy a ver arquitectura porque no es tejido, simplemente células obtenidas por raspado. Voy a buscar para asociar a una infección viral, bueno, voy a buscar entonces estas células balonizantes, que en este caso las observo, ¿no? Veo células redondas y fusionadas formando estos famosos sincicios, ¿no? La degeneración nuclear, el núcleo epignotico desplazado y la marginalización de la cromatina, como lo vemos acá. Bueno, el diagnóstico diferencial, establecerlo con todas estas entidades: estomatitis aftosa recidivante, herpangina, síndrome de pie mano boca, eritema multiforme, herpes zóster. Con el herpes zóster ya les comenté cómo establecer la diferenciación, aunque gran parte de esta diferenciación se establece con la clínica. Con el eritema multiforme también la diferenciación es basada en la clínica y basada en la biopsia. De hecho, el diagnóstico de eritema multiforme, el diagnóstico definitivo, se construye con el examen histopatológico. El eritema multiforme es una lesión de origen o de naturaleza inmunológica. No está todavía, no se puede decir que es autoinmune porque no está decodificado el antígeno, no se sabe cuál es el antígeno en sí, pero lo que se sabe es que es una lesión de carácter inmunológico, y está vinculada con determinadas drogas que pueden exacerbar este cuadro, o está asociado también con infecciones virales, y una de las más frecuentes es justamente la infección herpética, es decir, una infección recidivante, recurrente de herpes puede llegar a complicar con un eritema multiforme, con una complicación ya inmunológica. Y bueno, aquí la discriminación es básicamente con la biopsia. No voy a profundizar en esto porque esto es básicamente tema de especialidad y vamos a ver eritema multiforme en el siguiente capítulo. También la diferenciación con estas infecciones virales que también tienen ciclo lítico causadas por virus Coxsackie, como herpangina, que es causada por los genotipos 2, 8, 10 y 12 de virus Coxsackie. La herpangina se manifiesta con una faringitis, más la presencia de lesiones vesículo-ulcerativas que están a nivel de orofaringe fundamentalmente. También podemos encontrarlas en la mucosa bucal, pero son básicamente distribuidas a nivel de orofaringe. El cuadro cursa con fiebre también, con linfadenopatía, con astenia, con mal estado general. Y bueno, aquí la discriminación, por ejemplo, la podemos hacer por serología en caso de que la clínica nos confunda. Pero ya les dije que las lesiones por virus herpes simple son muy raras y mucho más raras en una prima infección herpética encontrar lesiones vesículo-ulcerativas a nivel de la orofaringe. Eso es muy raro, lo podemos ver en casos de una infección herpética recurrente, sí lo podemos llegar a ver, una faringitis herpética,
Pero la herpangina, por ejemplo, es común en niños. Es muy raro diagnosticar una herpangina en población adolescente o adultos jóvenes. Es básicamente frecuente en niños, como lo es también el síndrome de pie, mano, boca. Aquí la discriminación con una infección por herpes simple es mucho más fácil, porque el síndrome de pie, mano, boca, que es causada por virus Coxsackia 16, vamos a tener estas lesiones vesículo-ulcerativas a nivel de palmas de manos, a nivel de dorso de pie, y además comprometida la cavidad bucal, cosa que no vamos a tener en una infección por herpes simple. Y en la estomatitis aftosa recidivante, pues la discriminación es predominantemente clínica. Si tienes dudas, pues puedes basarte en una biopsia, y obviamente en caso de que se tratara de una estomatitis aftosa recidivante, obviamente no vas a encontrar células balonizantes y no vas a encontrar degeneración reticular en caso de ser una estomatitis aftosa recidivante, pero la discriminación es fundamentalmente clínica. Bueno, el tratamiento de una infección herpética por virus herpes simple se realiza con aciclovir. La dosis va entre 200 a 400 miligramos día por 7 días. El aciclovir lo que va a hacer es tratar de acelerar la evolución del virus, ¿no es cierto? Va a evitar las formas que se establezcan, formas diseminadas, va a evitar complicaciones como una encefalitis, así que es importante la administración de este antiviral, porque vas justamente a limitar la tasa de replicación. Entre menor tasa de replicación, menor probabilidad de complicaciones. Es importante durante el tratamiento la hidratación, la cual tiene que ser abundante. Es importante el descanso, estar de alguna manera también obligado o condicionado por el malestar del paciente, la astenia. Es importante la crioterapia. Las lesiones herpéticas son muy dolorosas, y una de las uno de los tratamientos, una de las conductas que ha mostrado, ha evidenciado en varios estudios, calmar de manera significativa el dolor es la crioterapia. La dieta asimismo tiene que ser blanda durante la fase eruptiva, la fase vesículo ulcerativa. La dieta tiene que ser blanda y fría, y también se aconseja realizar el cotratamiento con antibióticos. Se recomiendan enjuagues con tetraciclina tópica para evitar la sobreinfección de estas lesiones. Recuerde que al ser ulceraciones son puertas de entrada, y esas lesiones serían fácilmente colonizables por bacterias patógenas, ya sea streptococos o estafilococos, que pueden hacer que las lesiones sean más mórbidas y que tengan un mayor tiempo de evolución. Así que es importante, como medida preventiva para evitar sobreinfección, realizar o indicar los enjuagues con tetraciclina tópica, además del aciclovir.